Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Instrumentos Internacionales y Nacionales de Lucha contra la Corrupción. En esta videoconferencia se abordará el concepto de corrupción y sus principales consecuencias. Se ofrecerá un panorama del contexto y los instrumentos internacionales para enfrentarla y se revisarán los esfuerzos implementados por el Estado para su combate. Asimismo, se presentará el enfoque del programa de transparencia y ética pública y se compartirán recomendaciones prácticas para fortalecer la lucha contra la corrupción desde el sector público. Para esta actividad académica nos acompañan los doctores Sandra Jimena Martínez Rosas y Mario Alejandro Blanco. La doctora Sandra Jimena Martínez Rosas es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en ciencia política de esta misma universidad y especialista en democracia y régimen electoral de la Universidad Sergio Arboledo. Experta en temas anticorrupción con un enfoque en la promoción de acciones para la prevención, control y sanción de la corrupción. Ha liderado diversas iniciativas con actores públicos y privados para fomentar la transparencia, la integridad y el acceso a la información, abordando temas clave como el proceso político electoral, la contratación pública y la incidencia de la corrupción en la degradación medioambiental. Actualmente es directora de programas para las iniciativas con el sistema político y el Estado de Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. Mario Alejandro Blanco es coordinador de la línea de gestión pública de Transparencia por Colombia. Es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, magíster en relaciones y negocios internacionales, con más de 12 años de experiencia en proyectos y publicaciones relacionadas con el análisis de políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en el sector público colombiano. Doctores, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Tienen el uso de la palabra. Buenas tardes y muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Desde Transparencia por Colombia es un gusto poder participar en este ciclo de conferencias alrededor de distintas iniciativas y aproximaciones en materia de lucha contra la corrupción. El día de hoy, en efecto, estaremos abordando temas asociados a instrumentos internacionales y nacionales para enfrentar este flagelo y la sesión que tenemos el día de mañana estará abordando una perspectiva desde las víctimas y los daños que causa la corrupción. Nosotros, Transparencia por Colombia, es una organización de sociedad civil. Tenemos 26 años de trabajo en Colombia y somos el capítulo nacional de un movimiento internacional cuyo principal foco es lucha contra la corrupción. Nosotros nacimos en medio de un escenario complejo en materia de la fortaleza de la democracia, de la participación, de la credibilidad de las instituciones y con serias amenazas a la gobernabilidad y al funcionamiento y al equilibrio de las ramas de poder. En ese sentido, Transparencia por Colombia ha venido trabajando en distintas líneas, buscando una acción colectiva para enfrentar la corrupción, tanto desde la prevención como desde el control y la sanción. Y precisamente para esto nosotros tenemos una meta y es que Colombia puede ser un país libre de corrupción y trabajamos a través de distintas líneas de acción para lograr este objetivo. Desde gestión pública, que está liderada por mi colega Mario Blanco, en la cual buscamos acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales, análisis de políticas públicas, de medidas y alternativas para enfrentar y para prevenir la corrupción. También trabajamos en articulación desde una línea de sistema político, muy conscientes de que el acceso al poder político también determina muchas de las fortalezas o, en su defecto, las debilidades en materia de lucha contra la corrupción. Trabajamos desde una línea de justicia y sanción que es fundamental porque creemos que es necesario avanzar y fortalecer en la sanción efectiva de la corrupción. Vinculamos al sector privado porque entendemos que esto es un fenómeno que se da, digamos, de manera articulada entre distintos actores públicos y privados, y el sector privado de nuestro país tiene un rol fundamental en enfrentar esta lucha contra la corrupción. Y por último, pero muy importante, promovemos acciones de control ciudadano para movilizar a la ciudadanía en torno a comprender el fenómeno, a ejercer control social y a ser ciudadanos y actores incidentes en materia de prevención, control y lucha contra la corrupción.
Con este antecedente, yo daría la palabra a mi colega Mario Blanco para la sesión que tenemos a lo largo de la siguiente hora. Estaremos atentos a sus preguntas y muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias a Sandra, gracias a la Escuela Judicial y saludo a todos los servidores y servidoras de la rama judicial, quienes cumplen un rol importantísimo en la lucha contra la corrupción, el cual vamos a detallar más adelante. Esperamos que esta presentación sea de utilidad para todos ustedes y que puedan conocer un poco más sobre el fenómeno y por supuesto tener instrumentos que les permitan luchar contra la corrupción en el día a día. Así que muchas gracias. Desde Transparencia por Colombia estamos muy felices de poder participar en este evento, así que con el mayor de los gustos vamos a comenzar. Bien, comenzamos con el concepto de corrupción y sus consecuencias. Como bien sabemos, la corrupción es un fenómeno complejo, es un fenómeno que implica actores, recursos, medios, pero a nosotros nos gusta definirla de una manera muy sencilla. La primera definición que vamos a ver aquí, que será usada para efectos de esta presentación, es el abuso de posiciones de poder o de confianza por parte de un actor o grupo determinado de poder para obtener beneficios privados, esto es muy importante, en detrimento de los intereses colectivos. Y que deteriora, por supuesto, la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta la garantía de derechos humanos. ¿Por qué esta definición es tan importante? Porque nos permite entender la corrupción no simplemente como un asunto de sector público, sino como un asunto en el cual se puede ver involucrado todo tipo de actor, incluyendo servidores, individuos, grupos legales, ilegales, activistas, etcétera, etcétera. Y es muy importante porque nos dice que efectivamente la corrupción tiene efectos, tiene consecuencias. Y estas consecuencias no son simplemente económicas, sino que afectan las bases de los sistemas democráticos. Así que comenzamos por este concepto que nos parece muy, muy importante. Ahora, ¿qué factores o qué causas permiten que haya corrupción? Aquí quiero mencionar esta fórmula. Su autor es Robert Klitgar, para quien quiera buscar más información. Y nos dice básicamente que la corrupción es la suma de unos elementos. El primero que vemos señalado con la letra M es el monopolio del poder, es decir, excesiva concentración en pocos individuos. Cuando hay menos personas involucradas en la toma de decisiones, es mucho más fácil que estas decisiones sean contrarias a los intereses generales. El otro punto que tenemos aquí es la letra D, que significa discrecionalidad en la toma de decisiones. Cuando, además de que son pocos quienes toman las decisiones, estas decisiones se toman de manera discrecional, sin un proceso claro, o como lo solemos decir coloquialmente, a dedo, es mucho más fácil que estas decisiones sean contrarias al interés general. Estos dos elementos son negativos, por eso están aquí en color rojo. Pero tenemos uno positivo, que si se le resta la fórmula, obviamente nos da negativo. Básicamente, cuando tenemos estas situaciones malas y le quitamos a esto la A, que en el término en inglés es accountability, si lo traducimos más o menos al español puede ser rendición de cuentas. Si le quitamos rendición de cuentas y un elemento muy importante, la sanción, eso nos da el caldo de cultivo perfecto para que se geste la corrupción. Nosotros pensamos que más allá de que las sociedades puedan tener ciertos valores que apunten a la integridad, si existen estos elementos, es muy fácil que exista corrupción. Por lo tanto, ténganlos muy presentes para la presentación del día de hoy. Ahora, tenemos diferentes tipos de corrupción. Acá no me voy a detener mucho, simplemente les cuento que tradicionalmente hace 30, 40 años se entendía la corrupción como un hecho individual, es decir, donde una persona intentaba sobornar a un servidor público para obtener un beneficio particular.
Sin embargo, a partir de la complejización de los estudios y de la profundidad en los estudios académicos respecto al fenómeno, hemos identificado que la corrupción puede darse de diferentes maneras. No simplemente un hecho aislado, sino sistémico, cuando afecta a todo el sistema social. Se puede dar en el sector privado, en la política, en la rama judicial, corrupción administrativa. Puede haber corrupción puntual en un caso pequeño, pero también gran corrupción donde se involucran grandes cantidades de recursos públicos, pero también se involucran altos líderes del Estado. Entendemos que hay corrupción gris, blanca, negra, cuando no es tan claro definir qué se trata de corrupción. Por ejemplo, muchas personas consideran colarse en Transmilenio como corrupción, otras personas no, entonces es una zona gris. Mientras que la corrupción negra entendemos esos casos concretos donde sí sabemos que hay corrupción, por ejemplo, el soborno a un policía, a un oficial de tránsito. Entonces tenemos diferentes tipos de corrupción que se van complejizando y nos llevan a fenómenos mucho más profundos y con mayores consecuencias, como la captura del Estado, en donde se afectan los decretos, normas para favorecer a los intereses corruptos, para evitar sanciones y legitimar las acciones a lo largo del tiempo, o la reconfiguración cooptada del Estado, donde se afectan las bases mismas del sistema democrático, se afectan las reglas de juego y afectan las diferentes ramas del poder público, así como los órganos de control. Como les dije, no me voy a detener aquí, simplemente quiero darles este contexto para que entendamos que la corrupción no se trata de un hecho aislado, sino que se trata de un problema complejo, donde hay actores racionales que son muy inteligentes y que juegan a partir de las normas sociales y las normas legales para evitar sus capturas, para facilitar su acción en el largo plazo y por supuesto esto cada vez va teniendo efectos mucho más graves en la sociedad. Bien, seguimos. Entonces, este mapa que les traemos es un mapa que solemos usar mucho en Transparencia por Colombia. Es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. ¿Qué quiere decir esto? El índice mide a partir de diversos indicadores internacionales qué tan perceptible es la corrupción en el sector público. Vemos en color más oscuro los países que son percibidos como más corruptos y en color claro los que son percibidos como más limpios o menos corruptos. Vemos que Colombia se encuentra en una posición intermedia debajo del promedio. Eso quiere decir que los colombianos y en general el índice nos está mostrando que los esfuerzos no son suficientes. Obviamente, si nos comparamos con países que tienen menor calificación, decimos, tenemos un logro, tenemos un avance, pero aún hay mucho camino que recorrer. Quiero contarles, si se ve en la parte inferior de la gráfica, vemos el avance del índice a lo largo del tiempo. Aquí, ¿qué podemos ver? Que la calificación de Colombia ha permanecido relativamente estable en los últimos 10 años, lo cual nos quiere decir que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía tenemos que trabajar fuertemente en el tema para generar una mejor percepción, luchar efectivamente con la corrupción y obviamente esto terminará contribuyendo al bienestar de la sociedad. Bien, más allá de esto, recuerdan que en la fórmula de la corrupción veíamos que menos rendición de cuentas, menos acceso a la información genera más corrupción. A mí me gusta mucho poner un ejemplo en el cual podemos ejemplificar por qué la transparencia es importante para la lucha contra la corrupción. No es lo único, pero sí es importante porque cuando yo vigilo a alguien es mucho menos probable que cometa un acto de corrupción o algo inadecuado. Un ejemplo muy sencillo es cuando uno ve a un niño que está rayando la pared y llega el papá a mirarlo, el niño inmediatamente deja de rayar la pared porque sabe que va a haber un castigo, que lo están viendo, que lo están vigilando. De esta manera, en cuanto aumentamos los niveles de transparencia, es menos probable que haya un hecho de corrupción. Sin embargo, la transparencia
no es lo único que nos sirve para luchar. Bien, entonces, aquí quiero mencionarles que la Alianza Regional por la Libertad de Prensa y el Acceso a la Información tiene un índice de transparencia judicial en el cual se evalúa qué tan transparentes o qué tan abiertas al público son los sistemas judiciales, las ramas judiciales de diferentes países. Colombia, en este caso, se encuentra en un nivel correcto, es decir, con una calificación de más del 70%, pero me gustaría que fuéramos al detalle para que ustedes pudieran entender las calificaciones. En Latinoamérica, Colombia ocupa el cuarto lugar, pero si vemos esta tabla, donde están las calificaciones totales, las calificaciones de la aplicación normativa en la columna del medio y la columna de aplicación práctica en el eje de la derecha, vemos que tenemos muchos retos, principalmente en la aplicación práctica de medidas. Es decir que Colombia, y ustedes lo van a ver que es un patrón que se repite en toda Latinoamérica, en general los países tienen mayor calificación en el eje de normativa, pero peor calificación en el eje de práctica. ¿Qué quiere decir? Que estamos cumpliendo lo formal, pero nos falta todavía en aplicación. Aquí tenemos el detalle de los resultados de Colombia. Vemos en la parte de arriba los indicadores normativos. Vemos que tenemos unas buenas calificaciones en la información general. Hay calificaciones medianas en términos de transparencia activa y pasiva y en el funcionamiento de órgano garante. Esto recuerden que es en temas normativos, pero en la parte de abajo tenemos retos todavía importantes. En transparencia activa estamos bien, afortunadamente, pero en transparencia pasiva, que tiene que ver con las solicitudes que realiza la ciudadanía a las entidades públicas, la calificación es todavía bastante susceptible de mejora, por lo cual allí tenemos unos retos importantes. ¿Cómo acercamos a la institucionalidad, el ciudadano a la institucionalidad a través del derecho de acceso a la información? Pero como les digo, no todo es acceso a la información, no todo es transparencia, y me gustaría que entendiéramos cómo se mueve la corrupción en el país. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver, de acuerdo a datos de la radiografía de corrupción, les cuento antes qué es la radiografía. Es un ejercicio que hace Transparencia por Colombia en el cual se evalúan hechos de corrupción documentados por la prensa. Se evalúa el tipo de corrupción, el ámbito en el cual se mueve, la cantidad de recursos y las víctimas. En este ejercicio se hizo una revisión de los hechos de corrupción que se registraron entre 2021 y 2022 y vemos que la mayoría de corrupción reportada es corrupción administrativa, es decir, corrupción en los procesos de gestión de las entidades, por lo cual allí debemos hacer un foco importante. Otros ámbitos importantes o otros tipos importantes son la corrupción política, la corrupción privada y la corrupción judicial. Bueno, y entonces, ¿qué ámbitos se afectan más? A mí me gusta mucho este gráfico, espero que ustedes lo puedan ver en sus pantallas bien, pero aquí, ¿qué nos está diciendo la gráfica? Nos está diciendo que gran parte de la corrupción, aquí se los estoy señalando con el mouse, está en corrupción administrativa, pero muy gran parte de esa corrupción administrativa termina en contratación pública. Allí es donde tenemos la mayor cantidad de casos reportados. Y no sorprende porque en la contratación pública es donde se mueven los recursos de la nación y obviamente gran parte de los intereses de los corruptos van a estar asociados con recursos en efectivo, en dinero. Obviamente también en la corrupción hay intereses frente a posiciones de poder, frente a influencia en toma de decisiones, en afectación a normativas, etcétera, etcétera. Pero vemos que la prensa, por lo menos, reporta mucho más casos de contratación pública que otros tipos de corrupción. Bien, quiero pasar ahora sí a cómo venimos enfrentando la corrupción, comenzando con el contexto y los instrumentos internacionales.
A nivel internacional, la rama judicial ha dateado muchos compromisos, pero aquí solo traigo los principales. Tenemos la Convención de Naciones. Bueno, antes de avanzar en esto hay que decir que estos instrumentos son vinculantes para Colombia, los que están arriba, y han dado pie a la generación de normativas locales que han avanzado en el tema, por lo cual son muy, muy importantes para avanzar en la legislación, pero por supuesto, como lo mencioné antes, no solo en el tema formal, sino en la aplicación efectiva de medidas de lucha contra la corrupción. Entonces, aquí tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención contra el Soborno Transnacional, que además incluye unos elementos de cooperación judicial bien interesantes, el Compromiso de Lima, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente sobre temas judiciales, aquí dejé los principales, los principios básicos sobre la independencia de la judicatura, los principios de Bangalore de conducta judicial, las recomendaciones de transparencia judicial en Iberoamérica y las recomendaciones que surgieron en la declaración de Copán en el Encuentro Interamericano de Consejos de la Judicatura. Aquí, por efectos de tiempo, no voy a poder detallar cada uno de ellos, pero sí quise traer algunos elementos comunes a estos instrumentos. El primero, que es muy, muy importante, es la independencia judicial plena, porque con una justicia independiente podemos garantizar que la ley y los principios en el juzgamiento de individuos se apliquen correctamente. Tenemos aquí imparcialidad e integridad, transparencia y rendición de cuentas, meritocracia en la selección y en la carrera judicial, estabilidad y garantías del cargo, modernización y acceso a la justicia e igualdad. Todos estos principios contribuyen a que la rama judicial pueda ejercer su función de manera correcta sin influencias externas, o por lo menos reduciendo las influencias externas, pero hay que decirlo, no son suficientes. ¿Por qué? Porque en la práctica la normatividad a veces se queda corta, me explico. Cuando nosotros tenemos unos muy buenos principios y unos muy buenos criterios éticos, eso da línea para generar buenas conductas en las instituciones. Pero por ejemplo, en el sector privado, uno de los casos en los cuales había un código de ética robusto, fuerte y contundente fue una empresa que se llama o que se llamaba Odebrecht. Allí teníamos un código de ética muy, muy fuerte, teníamos unos lineamientos éticos, y esto lo digo ¿por qué? Porque los lineamientos éticos no necesariamente generan cambios en la conciencia y en la conducta de las personas. Se requieren de otros instrumentos adicionales, ya los vamos a ver. Bien, estos son los instrumentos internacionales, pero ¿cómo se ha combatido la corrupción en Colombia? Se preguntarán ustedes. Es una pregunta que de Transparencia por Colombia nos hemos hecho ya hace muchos años. En nuestros estudios hemos podido ver que la respuesta es principalmente de manera reactiva. Es decir, hay un escándalo de corrupción y reaccionamos para combatir ese escándalo, pero no nos preparamos de antemano para enfrentarlo. Esto genera muchas dificultades porque no estamos preparados, porque cuando llega un caso de corrupción, obviamente lo que genera mayor presión es lo mediático que es este hecho de corrupción, y por supuesto esto va a llevar a que se pierdan recursos públicos, que no se tengan las investigaciones de manera correcta, muchas veces que no tengamos las pruebas suficientes para juzgar o para investigar un caso de corrupción, y por supuesto esto lleva a la impunidad, a la repetición de los casos de corrupción y a que haya una opinión pública desfavorable frente al Estado colombiano. La segunda manera en la que hemos reaccionado, como bien lo evidencian los datos, es con un gran énfasis normativo. Nosotros tenemos unas normas muy, muy fuertes, muy, muy robustas en materia de lucha contra la corrupción. Ya vamos a ver algunas de ellas, pero
En Colombia pasa algo y es que generamos obligaciones sin generar necesariamente capacidades, por lo cual, más allá de las normas, necesitamos ver cómo logramos cambios reales y que generen un impacto real en la lucha contra la corrupción. En tercer lugar, hemos trabajado de manera desarticulada. Gran parte de las iniciativas de lucha contra la corrupción surgen de diferentes entidades sin responder a una estrategia general, sin responder a unos objetivos claros y apuntando a lo que diferentes entidades consideran que es el camino para luchar contra la corrupción. No quiere decir que los esfuerzos que se han hecho hasta el momento sean malos, sino por el contrario, es un llamado a la atención para que articulemos estos esfuerzos, estos ejercicios, y que como Estado luchemos de manera más efectiva. Y en cuarto lugar, desconociendo las diferentes realidades y dinámicas del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? La corrupción se mueve de manera muy diferente en Bogotá, en el nivel nacional, donde hay entidades de alto nivel, donde se toman decisiones de nivel nacional, a un territorio pequeño, donde tal vez hay menos controles, donde las entidades nacionales no están tan presentes y donde hay población en condiciones de vulnerabilidad. Y adicional a eso, hay actores ilegales que continuamente están presionando esa institucionalidad en lo local. Grupos guerrilleros, grupos criminales ilegales, economías ilegales de tala, minería ilegal, tráfico de especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una buena estrategia contra la corrupción requiere atender estos puntos, que sea una estrategia pensada, planeada, que permita lograr un impacto, que articule entidades y que conozca las realidades locales. Bien, aquí vamos a mencionar algunos de los esfuerzos que se han hecho desde el Estado para luchar contra la corrupción. En primer lugar, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que fue regulada mediante el decreto 1600, el Sistema Nacional de Integridad, que es la Ley 2016, los programas de transparencia y ética pública, el modelo integrado de planeación y gestión, los documentos CISO frente al soborno, aquí les dejo los numerales, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Acceso a la Información, el decreto 1122, que también regula los programas de transparencia, pero también unos temas asociados a las comisiones de lucha contra la corrupción. Entonces tenemos diferentes instrumentos muy importantes que contribuyen a la lucha contra la corrupción, pero vamos a ver cómo tratamos de hacer que estos sean mucho más efectivos en Colombia. Bien, ¿qué es lo opuesto a la corrupción? La integridad. La integridad en la gestión pública, me gustaría que fuéramos a la segunda definición que tenemos aquí, y dice, ejercer el poder consistentemente con el bien común, no para servir a los intereses, la posición o la riqueza de quienes lo detentan. Como ustedes pueden ver, la definición de integridad es completamente inversa a la de corrupción. Si la corrupción era el abuso, aquí no se trata del abuso, sino de la búsqueda del uso correcto del poder. En la corrupción se busca el interés personal, aquí se busca el interés común. Entonces la integridad es la manera en la que luchamos contra la corrupción. En Colombia hemos avanzado en el desarrollo de estándares de integridad a través de estos valores que ustedes pueden ver acá. Seguramente están familiarizados con ellos porque son los que establece el Código de Integridad de la Función Pública. Estos tienen su caja de herramientas, su manual de implementación, etcétera. Pero para nosotros, para Transparencia por Colombia y para Transparencia Internacional, estos elementos son importantes, pero no son suficientes. ¿Cómo entendemos nosotros la integridad? De esta manera. Les ofrezco disculpas porque la gráfica está en inglés, pero básicamente entendemos la integridad como el conjunto de instituciones y elementos sociales que permiten que la sociedad funcione de manera correcta. Entonces, si bien los valores son importantes, aquí los tenemos en la parte de abajo como valores sociales.
Adicionalmente, tenemos otra base que es el reconocimiento de lo público, que todos los ciudadanos, todos los servidores, todas las personas de una sociedad reconozcan la importancia del tema y que cada una de estas columnas que están acá funcionen de manera correcta. Aquí, ¿qué tenemos? La rama legislativa, la ejecutiva, la judicial, los órganos de auditoría, procuraduría, agencias de vigilancia, superintendencias, Ministerio Público, ya lo había mencionado, Servicio Público, que son estas entidades como Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, medios de comunicación, sociedad civil, sector privado y actores internacionales. Todo esto nos sostiene los elementos suficientes para la integridad nacional. Y aquí arriba encontramos tres esferas, que son desarrollo sostenible, imperio de la ley y calidad de vida. Si este sistema se nos desequilibra, las esferas se caen, por lo cual consideramos que la integridad no solo se remite a valores, sino al funcionamiento correcto de cada uno de los actores sociales para ese fin común. En Colombia, adicionalmente, ¿qué elementos de integridad tenemos? Los recientes, por lo menos. Tenemos la política pública de integridad, el código que tiene función pública. Aquí se incluye el código de integridad, conflicto de intereses. Tenemos recientemente los programas de transparencia y ética en el sector público. Tenemos la nueva guía de administración de riesgos, los estándares de la OCDE y el Sistema Nacional de Integridad. Por lo cual podemos ver que el tema de integridad está de moda. Es un tema que está trabajándose muy fuertemente, pero el riesgo de que el tema esté de moda y que queramos atenderlo todo tan rápidamente está en que los esfuerzos se queden en el cumplimiento formal, pero no en el impacto. Entonces, quisiera mencionarles rápidamente, en ocasión del tiempo, cómo se está organizando el sistema en Colombia. Aquí en la parte central tenemos el título, el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública. Muy importante que ya no hablamos de riesgos de corrupción. A partir de la nueva guía de gestión de integridad, entendemos los riesgos para la integridad de la siguiente manera. Encontramos riesgos asociados a fraude, a soborno, a conflicto de intereses o a corrupción en general. Estos están muy detallados en la guía para quienes lo quieran revisar. Y adicional a esto se incluye un elemento muy importante, que es el de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas masivas, de destrucción masiva. Estos elementos se constituyeron así para responder a estándares internacionales como el de la OCDE y de esta manera organizar los esfuerzos nacionales para combatir estas problemáticas. El reto que persiste es cómo lo hacemos efectivo. Bien, voy a pasar a contarles un poco sobre el Sistema Nacional de Integridad, cómo lo está viendo la Ley 2016. El Sistema Nacional de Integridad es el conjunto de entidades que van a dar lineamientos sobre cómo desarrollar el código de integridad en las diferentes entidades. Como ustedes saben, tenemos los valores, tenemos unos elementos a aplicar en las entidades, unas encuestas de percepción de aplicación de los valores, pero más allá de eso, este comité tiene la capacidad de orientar cómo se aplican esos criterios de integridad a los diferentes procesos institucionales. Y es que el reto en materia de integridad no está simplemente en promover unos valores, como les digo, la promoción de los valores no necesariamente genera convicciones. El reto se encuentra en cómo hacemos que el sistema funcione correctamente. Entonces, ¿cómo aplicamos estos valores a los criterios de contratación, a los criterios de mérito, a los criterios de selección, a los criterios de toma de decisiones en las entidades, a los criterios de manejo de denuncia? El reto del Sistema Nacional de Integridad va a estar en concebir a la integridad como algo práctico y no como algo etéreo que es difícil de aplicar. Por ejemplo, si yo digo, hay que actuar honestamente, ¿cómo hago que esa honestidad se ejercite verdaderamente en las entidades públicas? Bien, ahí quiero mencionar que la rama judicial
ya tiene algunos avances a partir de los diferentes compromisos internacionales, acuerdos judiciales de alto nivel, y simplemente se los menciono aquí. Tenemos 14 elementos que componen los estándares de justicia abierta, que obviamente están en el documento de la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Aquí retomé los principales para contárselos simplemente en esta presentación, y estamos muy alineados con cómo luchar contra la corrupción. Tenemos el acceso a la... bueno, y si ustedes ven, están muy alineados a la diapositiva que habíamos visto anteriormente sobre compromisos internacionales. Aquí no voy a mencionarlos todos, pero sí quiero resaltar algunos. El primero que quiero resaltar es el de justicia abierta, transparencia, participación y colaboración. ¿Por qué? Porque hemos tenido retos muy importantes en materia de participación ciudadana, ya que la participación usualmente en la gestión pública se ha concebido de manera muy etérea. Les cuento mi experiencia en el índice de transparencia. Desde hace varios años, las entidades entendían la participación simplemente como la vinculación del ciudadano a un ejercicio de la entidad, incluso los procesos de rendición de cuentas. Y cuando preguntábamos, ¿el ciudadano efectivamente participó? Nos decían sí. ¿Por qué? Porque hizo una pregunta en la rendición de cuentas. No. Aquí es muy importante trabajar en la incidencia real del ciudadano en proyectos, procesos, normativas, presupuestos, etcétera. Cómo las decisiones o cómo los insumos del ciudadano generan decisiones desde la entidad, y cómo le contamos al ciudadano que su insumo fue realmente utilizado. Porque muchas veces esos insumos son tomados, pero no se le cuenta al ciudadano, no se le retroalimenta sobre qué pasó al final. Bien. Otro que quisiera resaltar aquí es el de la transformación digital. Y en la rama judicial este proceso ha sido muy importante. Sabemos todo lo que han trabajado en el marco de la política de transparencia de la rama, y queremos felicitar ese esfuerzo, porque al contar con información digital, los procesos de control y de seguimiento son mucho más efectivos. Así que ese ejercicio que están realizando es bastante positivo. Así que nuevamente nuestro reconocimiento a ese desarrollo que están realizando. Bien, ya tenemos poco tiempo para terminar, así que quisiera ir avanzando con las conclusiones y recomendaciones del ejercicio. Bien, ¿y qué hacemos para luchar contra la corrupción efectivamente? Desde Transparencia por Colombia venimos trabajando en algo que hemos denominado la metodología de arquitectura institucional anticorrupción. ¿Por qué una arquitectura institucional? Porque no se trata de luchar contra la corrupción de manera aislada. Tenemos una arquitectura de entidades. Nosotros logramos identificar más de 50 entidades en Colombia que tienen misionalidad de lucha contra la corrupción, pero no logramos identificar muchos procesos de articulación. Ahora, ¿en qué procesos deberíamos articularnos? Aquí tenemos estos 6. El primero es la detección. ¿Cómo identifico que hay un caso de corrupción? En segundo, en procesos de detección están incluidos los canales de denuncia, tanto internos dentro de las entidades, porque muchos de los casos de corrupción se conocen es al interior de la entidad, pero los funcionarios muchas veces se limitan a denunciarlos porque no tienen las condiciones. Entonces ahí están canales de denuncia internos y externos, pero también procesos de control interno y de control institucional. Bien, el segundo es la investigación. Y es muy importante entender que no podemos pasar a la investigación si primero no se detecta que hay un hecho o presunto hecho de corrupción. Investigación, judicialización, y por supuesto no podemos sancionar si no hemos investigado, no hemos judicializado. Y esto es muy importante. ¿Por qué estas figuras son unos engranes? Porque son unos ejes. Porque si uno se nos cae todo el engranaje. Si no se detecta el caso de corrupción, nunca va a poder sancionarse, nunca va a poder judicializarse. Entonces todo tiene que funcionar de manera armónica. Llegar a una sanción
Y al final, si hubo un hecho de corrupción, ¿cómo reparamos a la ciudadanía? De esto vamos a hablar el día de mañana, así que en esto no profundizaré mucho. Entonces tenemos prevención, detección, investigación, judicialización, sanción y reparación. Todo esto engranado en un eje en la mitad que es el de demandas ciudadanas. Si nosotros tenemos procesos que no respondan al ciudadano, va a ser muy difícil tener una lucha contra la corrupción efectiva. ¿Por qué? Podemos tener todos los procesos que queremos a nivel interno, pero si finalmente no respondemos a lo que el ciudadano requiere, estamos trabajando por trabajar. El Estado está constituido con un fin que es el bienestar ciudadano, el bien común, así que todo esto debe responder a las demandas ciudadanas. Ustedes se preguntarán, bueno, pero mi función, ¿dónde está? La rama judicial tiene funciones muy importantes en los primeros ejes. Y si pasamos a esta fórmula que vimos al principio, vemos señalado en color rojo un punto muy importante que tiene la rama judicial. Y es que si tenemos una rama judicial efectiva, vamos a tener sanciones más efectivas y vamos a evitar que los hechos de corrupción sigan ocurriendo porque va a haber menos incentivos para la corrupción, pero también vamos a evitar su repetición en el futuro. Así que la rama judicial, y aquí quiero reconocer a todos los servidores y servidoras que están aquí presentes, gracias por su trabajo, gracias por sus esfuerzos, porque ustedes contribuyen enormemente a luchar contra la corrupción. Bien, entonces sigo con la siguiente diapositiva y son algunas recomendaciones un poco más específicas. ¿Qué hacemos? El primer punto que nos parece muy importante es reconocer y fortalecer el rol misional de la rama judicial como actor clave para luchar contra la corrupción. Si trabajamos no solo desde la rama en fortalecer sus capacidades, sino que también el ciudadano reconozca la importancia de la rama, que la institucionalidad reconozca que es un elemento clave en la conformación del Estado colombiano, ahí tenemos mucho territorio ganado. Así que este es un elemento muy clave para luchar contra la corrupción. Y más allá de eso, a nivel interno, apuntar más al impacto que a la formalidad, atendiendo a demandas y problemáticas ciudadanas. Aquí sabemos que la rama judicial ha venido trabajando en su programa de transparencia y ética pública y revisándolo nos hemos llevado unas sorpresas bastante positivas, ya que más allá del cumplimiento normativo están teniendo algunos elementos que son eminentemente de impacto, como el reconocimiento de las víctimas de la corrupción. Así que nuevamente nuestro reconocimiento al trabajo que están haciendo desde la rama. En tercer lugar, simplificar a partir de herramientas prácticas y acciones efectivas. Entre paréntesis coloco, no nos abrumemos. ¿Por qué? Porque todos estos documentos que les mencioné anteriormente, la guía de gestión de riesgos, los programas de transparencia y ética pública, el manual de integridad, hay más de 400 páginas que son difíciles de aplicar si queremos aplicarlas al pie de la letra. Aquí lo que hay que hacer es identificar qué es prioritario, qué no es tan prioritario y trabajar en lo que sí importa. Porque si dispersamos nuestros esfuerzos, vamos a terminar cumpliendo formalmente, pero no vamos a generar el impacto que se requiere. Bien. Desde Transparencia por Colombia también recomendamos algunas áreas en especial. Una, contratación pública y dos, denuncia. Son elementos que creemos que son muy importantes a trabajar en la institucionalidad. Y una recomendación muy importante la tenemos en el numeral muy 5, sobre todo en este proceso de transición en el que estamos hacia los programas de transparencia y ética pública, no sobrecargarnos con acciones, sino aprovechar el nuevo modelo para generar capacidades. Porque no generamos dentro de los planes de acción actividades para adaptar nuestras redes nuestros mapas de redes, para fortalecer el modelo de Estado abierto, para fortalecer el proceso de gestión de riesgos al interior. No necesariamente todo tiene que hacerse en un momento,
pero sí es importante generar esas capacidades iniciales para que se generen los cambios. Sexto, aprovechando la vocación de permanencia que tienen los programas, aquí no los detallé, pero para quienes están encargados del tema, los programas permiten organizar esfuerzos a largo plazo, algo que no permitían los planes anticorrupción y de atención al ciudadano, por lo cual consideramos que hay una oportunidad muy grande de que se planeen recursos, presupuestos, personas, capacidades para objetivos de largo plazo. ¿Qué tal un objetivo relacionado con la denuncia de la corrupción? Vamos a apuntar a 5 años, lo vamos a organizar por medio del programa de transparencia, lo podemos hacer y vamos ajustando el plan de acción. Esto nos parece estratégico, nos parece crucial, así que esa es una idea. Esto, como les decía, en el numeral 7 tenemos asignar recursos oportunamente para el cumplimiento de dichas tareas. Y finalmente, ser específicos y prácticos en la aplicación de normas de integridad, pues cada entidad es diferente. Yo siempre pongo ejemplos comparando diferentes tipos de entidades. Por ejemplo, la DIAN en territorio, en los puntos de aduana, tiene riesgos de corrupción muy diferentes a los que tiene, no sé, la Corte Suprema de Justicia, por decir cualquier cosa. En territorio, la DIAN se expone a sobornos de cuantiosas sumas de dinero, pero no solo eso, se expone a amenazas. Una cosa es cuando a un funcionario lo intentan presionar mediante un soborno, el funcionario muy íntegro puede decir, no me importa que me sobornen con 1.000 millones de pesos, no voy a tomar una decisión contraria a la ley. Pero existen otros mecanismos de presión como las amenazas. Señor funcionario, es que si usted no toma esta decisión, vamos a acabar con su familia, vamos a acabar con usted, ¿qué decisión va a tomar? Entonces, cada entidad tiene riesgos diferentes y debe tomar medidas que apliquen y sean prácticas para las situaciones particulares de cada entidad. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. En todo caso, el reto es grande, el reto es amplio, pero como siempre lo he dicho, si uno quiere cortar un árbol muy grande, tiene que comenzar con un hachazo, así sea muy pequeño. Así que tenemos una tarea importante, tenemos una tarea ardua, pero estoy muy seguro que si todos nos esforzamos como sociedad, lograremos cambios sustanciales. Bien, aquí les dejo algunos documentos de interés de Transparencia por Colombia. Encuentran en nuestro sitio web documentos asociados a contratación pública, empleo público, medidas anticorrupción, temas electorales, temas de denuncia, etcétera. Están invitados a consultar nuestra biblioteca, la encuentran en ese link. Les doy las gracias por su atención y quedo muy atento a cualquier pregunta que haya. Muchas gracias a usted. Efectivamente, pasaremos a la sección de preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se hará el seguimiento de los programas de transparencia y ética pública? ¿Lo debe hacer alguien en especial? Listo, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. El seguimiento de los programas de transparencia cambia un poco. Usualmente en las oficinas de control interno de las entidades se tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a todas las actividades del plan. Sin embargo, en este cambio metodológico, el programa exige que las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces se encarguen de las labores de auditoría únicamente, pero el seguimiento lo hace cada uno de los responsables de cada una de las actividades del plan. Por ejemplo, si tengo que realizar unas capacitaciones, lo hará la oficina encargada de capacitaciones. Y esto se consolida en la tabla de seguimiento del plan para que luego se tenga la información que se pueda compartir a la oficina de control interno. Entonces cambia un poco el esquema, ya no es un seguimiento que se hace aparte, sino es un seguimiento que hacen los mismos implementadores y esto se entiende desde la lógica que la oficina de control interno, al ser de control, no es coadministradora, así que esa es la lógica. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Los instrumentos con los que ya cuentan las entidades son válidos para cumplir con los programas de transparencia y ética pública o se requiere algo adicional?
Muy bien, gracias por la pregunta. En este caso, es importante mencionar que el programa de transparencia se concibe como un programa de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que las diferentes normativas que aplican a la entidad se cumplan de manera correcta. Si la entidad, por ejemplo, ya tiene temas de cumplimiento en materia de mapeo de redes, en materia de acceso a la información, esos documentos e instrumentos pueden aportar al cumplimiento del plan. No se requeriría un cumplimiento adicional, pero sí es importante que cada entidad haga su inventario de qué está cumpliendo y qué le está faltando para poder cumplir con todos los requisitos. Importante también decir que este es un proceso de autorregulación. Así que la Secretaría de Transparencia no va a estar continuamente preguntando a las entidades cómo va con el plan, sino que las entidades van a ser las responsables de que se esté cumpliendo todo a cabalidad. Así que en este caso sería una responsabilidad importante de la entidad. Doctores Sandra Jimena Martínez Rosas y Mario Alejandro Blanco, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle nuestro agradecimiento por su generosa intervención durante esta videoconferencia y la preparación previa a la misma. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias. Feliz tarde.